En los últimos días ha llamado la atención la gran cantidad de personas que reúnen patrocinios en la web del CERVEL para inscribir su candidatura presidencial. Al cierre de esta edición ya eran 93. Sin embargo, tal como consignó el Mercurio el sábado pasado, la cifra incluye casos de personas incorporadas por error o por bromear. La académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carmen Lefolón, explica que si bien hay muchísimas personas que buscan llegar a la papeleta, aún hay que ver cuántas candidaturas logran efectivamente los 35.361 patrocinios y de esas cuántas son realmente competitivos para la lista. La verdad es que no parece que sean muchas, por lo tanto, el principal impacto será el largo de la papeleta y la mayor complejidad del voto, agregó la especialista. Vamos a hablar de este tema porque finalmente los partidos políticos plantean elevar requisitos para postular a presidente tras este boom de candidaturas inscritas. Estamos ya con Axel Callis, sociólogo, analista político y director de Tú Influyes. ¿Cómo está, Axel? Hola, Julito, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Bien, bien. ¿Y tú, todo bien? Sí, bien, para ser lunes, sí, está bien. Oiga, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Se nos está yendo de las manos? No, tranquilo. Esto hay de todo ahí en esa lista. A ver, hay una mirada superficial y una mirada más profunda. O sea, mira, desde enero yo estoy haciendo un recuento que lo he hecho en la tele, en todas partes, sobre los otros candidatos, los que son de los partidos, y yo empecé a armar una lista en enero y hoy en día esa lista tengo 28. Esos son llamémosle el mundo donde está Matei, los proclamados, los autoproclamados, los que tienen ganas, donde está Bachelet ya no está. Esos son 27, 28 los que están dando vuelta. Esos son, de ahí pueden llegar varios a la papeleta porque en el fondo... Me asusté con esta cifra de 98, digamos. Claro, eso son la otra lista, porque tenemos dos listas. Una, tenemos la lista de los chilenos y chilenas de a pie o común y corriente que inscriben para buscar patrocinio, que hoy en día está en 35.000 firmas, y tenemos otra lista, pero los dos dan cuenta del mismo fenómeno, que esta crisis profunda de representación y que ser candidato presidencial en Chile es casi gratis. Uno llegue desde el mundo de la política o llegue desde el mundo de las firmas. Entonces, yo creo que el fenómeno uno lo puede analizar este mismo punto de vista desde las dos fuentes, porque también candidatos oficiales o semioficiales de los partidos también son muchos. Como te decía, son cerca de 28. Y ya vamos como en 100 de los chilenos y chilenas que se inscribieron en el CERVEL para buscar estos patrocinios. Las causas todo el fenómeno, yo diría que en profundidad, es porque muchos se dan cuenta que siendo candidato presidencial es casi una pega que puede ser incluso remunerada desde distintas vías, desde la supuesta luca, 1.000 pesos que te dan por el voto, hasta una figuración, mejorar la autoestima o aparecer en algunos medios y eventualmente llegar a la papeleta. De esos 100, que seguramente van a ser de aquí a agosto como 300, 400, 500, no sabemos cuántos van a llegar, lo más probable es que no más de 3 o 4 logren reunir las firmas, y esos van a ser normalmente los más conocidos. Y ahí está, bueno, el profesor Artés, que ya ha sido candidato, Tomás Jocelyn Hall, está Karim Bianchi, o sea, los que tengan realmente algún tipo de soporte para hacer campañas publicitarias para que la gente los patrocine vía clave única en el CERVEL. Bueno, entonces el llamado a no desesperarse. ¿Y por qué los partidos están en esta posición de querer cambiar las reglas del juego? O sea, porque en el fondo los partidos siempre se asustan cuando ven que hay competencia de afuera, eso es como inherente a la política, pero también porque de una u otra forma esto ya se chacreó, perdón la expresión, y ya cualquier persona se inscribe, incluso hay personas que se inscriben como morada para decirle a los compañeros de trabajo que son candidatos presidenciales. Entonces, incluso yo sé de ahí adentro que hay personas que se inscriben dos de la misma oficina y empiezan a competir quién mete más gente. Ahora, ellos no van a estar ni cerca de las 35.000 firmas, que en la próxima elección va a ser el doble, porque esas 35.000 firmas
obedecen a un cociente de 0,5 de la elección cuando había voto voluntario y votaba la mitad de gente. Ahora va a votar el doble, por lo tanto, lo más probable es que en la próxima elección las firmas que se necesiten van a ser 70.000. No obstante todo eso, inscribirse, poner el nombre ahí en esa papeleta o en esa ficha del CERVEL es muy fácil. Es como llenar una ficha y ya. Cualquiera no se puede inscribir. Pero nunca habíamos tenido tanto posible precandidato, ¿no? Es que por eso mismo, porque yo diría que desde que salieron ciertos candidatos que entre comillas la hicieron, que pasaron de cierto anonimato, por ejemplo París y otros, se dieron cuenta que podía ser esto casi un vehículo de movilidad social, es decir, hay personas que creen que juntar las 35.000 firmas es muy fácil, con eso están en la papeleta y con eso van a recibir el aporte de los 1.000 pesos por voto. Calcula tú, Julito, que si yo saco, no sé, el 5% de la votación, ahí tengo alrededor de 300, 400 millones de pesos. O sea, y la gente cree que le van a dar un cheque. O sea, las personas piensan que si sacan, no sé, el 10% de votos, o sea, casi 1.300.000, son 1.300 millones. Entonces, mucha plata, y eso evidentemente no es verdad, porque en el fondo lo que uno hace es acreditar el gasto que uno realizó y por lo tanto uno tiene que invertir la plata supuestamente contra el resultado esperado, que son los votos, y que el CERVEL te empareja lo que tú gastaste en la campaña. Claro. Entonces hay muchos mitos en esto. ¿Está esta sobrereacción de la clase política a tu juicio? Obvio, pues si la clase política dice, bueno, capaz que ahí se inscriba alguien que de repente consiga las 35.000 firmas y no eche abajo el negocio. O sea, en las últimas elecciones hemos tenido un promedio de firmas, de gente con firma, 1, 2, el profesor Artés, Tomás Jocelyn Hall. ¿Te acuerdas que Tomás Jocelyn Hall sacó menos votos de la gente que firmó por él para ser candidato? Eso nunca se había dado en la historia electoral chilena. Entonces la gente dice, bueno, la clase política dice, bueno, acá de repente se nos inscribe no sé, ahí inscrita una tarotista, capaz que se nos inscribe un influencer, logre la firma y capaz que sea competitivo. Y la clase política siempre trata de cerrarle el paso a la gente que viene de afuera de este mundo y que viene sobre todo del mundo independiente o más ciudadano. ¿Y ves algunos candidatos serios de este mundo, no? ¿O no se ve nadie perfilado? No, es que, a ver, se ve mucha persona como emprendedor, personas que creen conocer mucha gente. Eso es súper interesante porque el criterio de conocimiento de mucha gente es relativo. Si yo trabajo en una panadería como hay... Pero ¿dónde pone a Harold McNichol, por ejemplo, Alex? Harold McNichol no es de la clase política, absolutamente. Yo creo que él está esperando que un partido lo ponga porque él sabe que conseguir 35.000 firmas es bien complejo. Y es una operación cara, súper cara también. Porque tiene que hacer propaganda, tiene que tratar de movilizar a la gente y todo eso, y por eso tiene que invertir. Ya. O sea Harold McNichol, no obstante que no tiene partido político, su estrategia es que un partido político lo inscriba. Esa es la estrategia de él. Y en estos candidatos, los Parisi, ¿no es cierto?, los Meo, que siempre están en la papeleta, llegan igual. ¿Cómo los ve hoy día perfilados? Esos vienen del mundo político. Lo más probable es que Meo busque ser patrocinado por un partido político. Lo que él ha expresado es que él quiere ir a la primaria del oficialismo. Y hay incluso personas del Partido Radical que están proponiendo que Marco Enrique sea su candidato. Ahora, el caso Parisi, él armó un partido. Ahora el partido se le anduvo deshaciendo en la práctica, porque acuérdate que el Partido de la Gente, que era un partido que salió como del mundo financiero y todo eso de las deudas, llegó incluso a tener 8 o 9 diputados. Hoy no tiene ninguno en la bancada, en la Cámara de Diputados. O sea, de todos los que llegaron, todos se fueron, todos renunciaron. Es decir, el Partido de la Gente en la práctica a nivel parlamentario se extinguió. Ahora, igual está el soporte del Partido de la Gente, le debe quedar el timbre, y con eso tiene el derecho a presentar candidato. Por lo tanto, Parisi ya no necesita reunir firmas, sino que si quiere ir a presidente va vía el partido. Ahora, si el partido no elige diputados, se extingue y tiene que volver a inscribirse.
Pero el modelo de París ha sido súper importante, Julito, ¿eh? O sea, porque es una persona que viene de afuera, logra armar un partido a partir de sus primeras candidaturas, saca un número importante de votos y todo el mundo dice, él la hizo, o sea, se transformó en una persona famosa, conocida, con influencia y supuestamente ganó dinero en esta pasada. Y le salió gente al camino ahora el doctor File, Cristian Contreras. Claro. Se inscribió de nuevo porque yo estuve en la vuelta anterior tratando de buscar firmas, pero le fue mal. Y yo no sé si ahora se habrá inscrito otra vez. Pero parece que van a hacer una primaria dentro del partido, ¿no? Claro, ese es como el negocio. Ahora, dentro de toda esta gente hay personas que ni siquiera se han leído la ley electoral, porque por lo que me dicen, por ejemplo, Cita, que es la tarotista, no es ni siquiera chilena, ella es peruana, me dicen. Y obviamente que para ser candidato en Chile hay que haber nacido en Chile y tener nacionalidad chilena, y eso ella no lo cumple. De hecho dicen que hay también un venezolano, o sea, eso se está, entre comillas, se está volviendo casi una broma, un chacreo, y lo más probable es que aparezcan personas de una oficina, bromas de compañeros de trabajo que uno se inscribe como para el cumpleaños y cosas así, porque realmente los requisitos que pone el CERVEL son bastante bajos, es solamente llenar una ficha. A ver, hay un tema que estábamos tratando antes de entrar a la conversación contigo, Axel, ¿no es cierto? Este reportaje del diario La Segunda de que se estanca Kaiser. ¿Tú ves tan así? No, hay que esperar todavía. Son operaciones políticas, muchas... O sea, habían encuestas el viernes pasado que decían que Kaiser era el primero y ahora se estanca. Eso es una falta de rigurosidad. Las tendencias no se mueven, no cambian del viernes al lunes. Aquí hay muchas personas que ponen números con intención y los leen desde ciertas posiciones políticas, y lo que hay que hacer siempre es mirar las tendencias en el tiempo. Es decir, uno sí puede ver, por ejemplo, que Evelyn Matei ha venido bajando en los últimos 3-4 meses, uno puede decir que Kaiser está como bien estancado, igual que Kass, Toa subió un poquito, o sea, pero estas cosas que ocurren de entre un viernes y un domingo son fantasiosas completamente. Ya, o sea, no es para buscar una tendencia. No, son... Lo que pasa es que hay que fijarse bien que las encuestas todas tienen distintos tipos de preguntas, hay algunas preguntas que son espontáneas, hay otras que son con lista, hay otras que son quién le gustaría, quién cree que va a ser, por quién votaría, o sea, todo eso influye en los resultados de la encuesta, todo. De hecho, nosotros vamos a sacar una encuesta ahora, mañana a la noche, ¿sí? Y en esa encuesta, no todos los resultados, porque todavía no los tenemos, pero ahí nosotros preguntamos quién le gustaría y la persona tiene que escribir un nombre. O sea, y ahí obviamente que él no sabe, no responde otro, ninguna, porque la gente pone hasta Don Francisco, o sea, pone de todo, viene Farcas, vienen jugadores de fútbol, y ahí uno se tiene que quedar con la espontaneidad de la tendencia, y normalmente cuando una persona escribe un nombre porque ya está más o menos comprometida. Pero el quién le gustaría, que es la pregunta que estamos haciendo nosotros a esta altura, no es ¿por quién votaría usted el domingo?, que es la pregunta que se hace después de las primarias, a partir, yo diría que julio, agosto, ya ahí uno puede empezar a perfilar al elector propiamente tal. Bueno, queda para eso, ¿no? Queda para eso. No, faltan las primarias, falta mucho todavía. Igual Toa, una vez que oficializa su candidatura, pega un salto. Normalmente sí, porque cuando concentran partidos que apoyan y otros se bajan, hay saltos que son importantes. En el caso de Toa, ella se lanza y se baja a Bachelet, por lo tanto capitaliza. Winter, me imagino, si Bonanovich efectivamente sale de escena, Winter, que podría ser el candidato del Frente Amplio, también sería pegar una subida. Janet Jara, si llega y sale del gobierno con la misma pompa que lo hizo Toa, lo más probable es que también se pegue un salto. Entonces ahí hay que ver cuánto se sostienen esos saltos. Si pegarse salto no cuesta nada, pero sostenerlo. Me acuerdo que Pamela Giles con el retiro estuvo bastante bien expectada en la encuesta, pero después pasó el retiro y ella bajó y bueno, desapareció. Bueno, estamos viendo el tema presidencial de las precandidaturas. ¿Qué pasa con el Frente Amplio? Tú hablabas de Winter, parece que les ha costado llegar a un consenso de tener un candidato, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio tiene bastantes problemas como de, no sé si son culturales o políticos,
pero ellos son el partido del presidente, lo primero. Ahí hay una responsabilidad, de hecho. Y lo otro es que, de una u otra forma, la figura de Bodanovich opacó la aparición de otras personas. Y bueno, cuando Bodanovich dice, bueno, no voy a ir, yo voy a ser solo alcalde de Maipú, como que quedan en pampas, quedan ahí al descubierto. Y de una otra forma es un partido que no ha sabido como hacerse responsable de lo que implica ser el partido del presidente en ejercicio. Y claro, cuando uno sea un presidente bueno, más o menos malo, uno tiene, como miembro de un partido, tiene que ir a defender lo que se ha hecho como gobierno. Yo creo que esa discusión ha sido un poco, no sé si madura o muy superficial en el Frente Amplio, y no han entendido que cuando uno gobierna tiene responsabilidades también con la continuidad del proceso. O sea, alguien se tiene que hacer cargo del gobierno, y por lo que uno ve, el Frente Amplio llamado a eso. A uno le da la impresión que el candidato más gobernista es Toá, como que tomó ese carácter, digamos, ¿no? No sé si era bueno o malo para ella, pero... No, yo creo que es malo para ella porque el gobierno, la gente tiende a confundir la aprobación del gobierno que es como vota la gente. Y eso, todo el mundo dice, no, el gobierno tiene un 30%, pero por lo tanto esa es la base de apoyo. No necesariamente. De hecho, cuando nosotros hacemos estudios y vemos la oposición, hay una oposición de izquierda que no es chiquitita, que no es menor. Y esa oposición no va a votar por la derecha, va a votar por alguien de izquierda. Y lo otro es que también le facilita la labor a la derecha al plebiscitar la elección al gobierno. O sea, lo transforma en un plebiscito al gobierno, y en ese plano a la oposición le va mucho mejor. ¿Por qué? Porque la gente en general es más opositora hoy que gobernista en el plano de la aprobación, pero no necesariamente como votan las personas. O sea, si eso hubiera sido por eso, Claudio Rego no habría sido gobernador en Santiago o Mondaca en Valparaíso. ¿Y Kast? Como que Kast aparece, desaparece, vuelve a aparecer, se estanca, Kast crece un poquito. ¿Qué es lo que pasa con Kast? Yo creo que Kast, el Partido Republicano está bastante gastado. Esta es la tercera candidatura de José Antonio Kast seguida. Y yo creo que ya le está pasando la cuenta esto de ser un candidato que lleva ya tantos 8 o 9 años de candidato. Y la verdad es que las propuestas que ha hecho no se diferencian mucho de las de Johannes Kaiser, incluso de las de Evelyn Matei. Entonces al final empieza cada uno a endurecerse. Uno dice, yo voy a poner una cárcel para 40.000, el otro dice 50.000 y el otro dice 100.000. Entonces al final eso resta un poco... ¿Quién da más? Claro, y al final la ciudadanía se da cuenta que en el fondo es como una necesidad de renovación del discurso, pero en base a lo mismo de siempre. Es difícil renovarse cuando las personas son tan conocidas, que el caso de Kast, Matei y Toá, que tienen tan topadas, como se dice en términos de conocimiento, los conoce todo el mundo. Y normalmente los que son presidentes son los que vienen de abajo, de niveles de conocimiento menores y que pueden crecer con adhesión. Que el caso que fue de Boric, lo que está pasando con Johannes Kaiser, otros candidatos que irrumpen y que son menos conocidos que los famosos de siempre. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Axel, por conversar con nosotros. Un abrazo, Julio. Chau, chau. Chao, Axel Callis, en los micrófonos de la radio. Vamos y volvemos.